Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Hola, Dios te bendiga. Es un verdadero privilegio poder llegar a cada uno de ustedes con estas hermosas enseñanzas. Le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que me da de poder transmitir su evangelio de salvación, y también agradezco a la pastora Blanca de Arango porque ha depositado su confianza en este humilde servidor y me ha brindado un espacio dentro de este podcast. Para esta semana tendremos una serie muy importante acerca de varias verdades bíblicas que algunos han distorsionado, ya que han enseñado un evangelio diferente que el Señor Jesucristo enseñó a su iglesia. Para el día de hoy enfocaremos la enseñanza en demostrar que Jesús es Dios y no un ángel o un profeta como algunas iglesias lo declaran. En la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas "Yo soy Dios". Sin embargo, eso no significa que Él no proclamó ser Dios. Tomemos por ejemplo las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículos del 30 al 33. La palabra del Señor dice así: "Y hoy el Padre uno somos". Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: "Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?". Le respondieron los judíos diciendo: "Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios". A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración: "Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios". Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige diciéndoles: "Yo no afirmé ser Dios". Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar: "Yo y el Padre uno somos". Juan capítulo 8, versículo 58 es otro ejemplo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy". La respuesta de los judíos que escucharon esa declaración fue tomar piedras para matarlo por blasfemia, así como la ley de Moisés les ordenaba hacerlo. Por ejemplo, en Levítico 24:16 dice lo siguiente: "Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera". Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 1 y lleva por título "El verbo hecho carne", y dice: "En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios". Juan capítulo 1 versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Hechos 20:28 nos dice: "Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre". ¿Quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesucristo. Entonces Hechos 20:28 declara que Dios compró su iglesia con su propia sangre. Por lo tanto, Jesús es Dios. Con respecto a Jesús, Tomás, el discípulo, declaró: "Señor mío y Dios mío", como lo vemos en Juan 20:28. Jesús no lo corrigió. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, el Padre declara de Jesús: "Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino". El Padre se refiere a Jesús como "oh Dios", indicando que Jesús es verdaderamente Dios. En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis 19:10. En algunas ocasiones en la Escritura, Jesús recibe adoración. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 11, o Mateo 14:33, Mateo 28, versículos del 9 a 17, en Lucas 24:52, Juan 9:38. Bueno, hay muchas citas bíblicas. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él le hubiera dicho a la gente que no le adoraran, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis, ya que el ángel le dijo al apóstol Juan que no se incline delante de él porque él también era siervo de Dios. Y bueno, hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que argumentan en favor de la deidad de Jesús. Pero la razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Un ser creado, como lo sería Jesús, si no fuera Dios, no podría pagar la pena infinita requerida por el pecado contra un Dios infinito. Solamente Dios pudo pagar la penalidad infinita.
Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo, como lo dice 2 Corintios 5:21 así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él murió y resucitó, probando su victoria sobre el pecado y la muerte. Algunas congregaciones, lastimosamente, han enseñado erróneamente que Jesús no es Dios, y creen que Jesús es simplemente el Hijo unigénito de Dios y que su vida comenzó en el cielo. Lo describen como la primera creación de Dios y la representación exacta de Dios, pero creen que es una entidad separada de la Trinidad. Por lo tanto, al ser creación de Dios, afirman que no merece adoración. También afirman que Dios usó a Jesús para crear todas las demás cosas y hasta creen que es el arcángel Miguel, es decir, del que se habla en Juan capítulo 1 versículo 1. Pero veremos que esto es un error, ya que el mismo apóstol Pablo afirmó lo siguiente en Romanos 9:5. Pablo estaba hablando de los judíos y dijo lo siguiente: sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a este mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Jesús declaró que es uno con su Padre y que Él es igual a Dios, como lo vemos en Juan capítulo 5 versículos del 17 al 18. La palabra del Señor dice: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solo proclamó ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. Él dijo que tenía la autoridad para juzgar a las naciones, también afirmó la autoridad para levantar a las personas de entre los muertos y perdonar pecados, cosas que solamente Dios puede hacer. Pero, ¿dónde está la evidencia de que Él es Dios? Afirmar ser algo, como Jesús afirmó ser Dios, no significa que sea cierto. Entonces, ¿dónde está la evidencia de que Él es Dios? Bueno, la identidad de Jesús no se basa únicamente en lo que dice, sino en lo que hace. Y Él nos ha dejado una gran cantidad de evidencia de que Él es Dios. Esa evidencia incluye el cumplimiento de las profecías y milagros. También vivió una vida sin pecado, como lo dice Hebreos 4:15, y eso es algo que nadie más ha hecho. La evidencia definitiva de su divinidad, sin embargo, fue su resurrección de entre los muertos, después de su muerte en la cruz. Nadie más ha resucitado de entre los muertos por su cuenta. La buena noticia es que Jesús nos dijo de muchas maneras diferentes que Él es Dios. Ha dejado claro que Él y Dios el Padre son uno. Y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién más podría reclamar estas cosas sino Dios? Entonces, ¿eso significa que hay más de un Dios? Creer que Jesús es Dios no significa que hay múltiples dioses. Los seguidores de Jesús creemos en un solo Dios en tres personas. Dios se nos ha revelado de tres maneras, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cada uno tiene una función diferente y sin embargo todos están unidos como un solo Dios. Bueno, esperamos que esta enseñanza te haya ayudado a despejar tus dudas para que puedas adorar a Jesús con todo tu corazón y sin reservas, ya que Él murió por cada uno de nosotros para poder darnos vida plena y eterna. Acompáñanos el día de mañana y comparte este mensaje a las personas que más crees que lo puedan necesitar. Dios te bendiga.